un nuevo encuentro en el marco del seminario organizado por el Instituto Almafuerte, Políticas de Cuidado en Escuela Primaria. Hoy nos encontramos con un nuevo espacio de conversación y de diálogo para pensar la inclusión. Para ello hemos invitado a 3 integrantes de la Escuela Julio Cortázar, quienes van a compartir con nosotros sus experiencias en los temas relacionados con la inclusión educativa, el trabajo conjunto, los roles de los actores institucionales, el acompañamiento a la familia. Nos acompañan la profesora Mónica Palermo. Ella es maestra normal nacional, actual directora y desde hace 18 años de la institución. La profesora Verónica Cervelioni. Ella es profesora en educación primaria, actual vicedirectora de la institución. Y la licenciada Claudia Fernández Fuentes, también profesora en educación primaria, licenciada en psicología, quien actualmente forma parte del equipo de orientación escolar de la Escuela Julio Cortázar. Bueno, la modalidad del encuentro va a intentar desde el inicio abrir a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Es decir, que vamos a tratar de construir un conversatorio, ¿sí? No va a ser, digamos, una exposición, digamos, armada desde, digamos, lo que las integrantes de la Escuela Julio Cortázar quieran transmitir, sino más bien desde lo que ustedes quieran preguntar. Así que desde el inicio del encuentro le damos apertura, ya sea por medio del chat o, si quieren, levantan la mano para formular las preguntas. Y entonces las profesoras, las docentes, van a intentar contestar, ¿sí? Bueno, en principio, ¿no? Mientras que ustedes van pensando, porque, bueno, me imagino que esto toma como un tiempo, ¿no? Preparar una pregunta, que se genere una pregunta. Yo le voy a dar la palabra a la directora de la escuela, Mónica Palermo, para que ella nos empiece a contar su experiencia en los temas relacionados con el tema que hoy nos convoca, la inclusión, en la Escuela Julio Cortázar. Así que bueno, bienvenida. Bueno, chicas, buenos días. No sé si te interrumpí, ¿querías decir algo más? No, ahí estamos, Mónica, te doy la palabra. Bien. Les cuento un poquito mi trayectoria. Esto, para mí, la palabra seminario, pienso que me queda un poco grande. Yo lo que quiero es transmitirles mi experiencia de 30 años en la conducción de una escuela. Yo antes de los 18 años que estoy acá en el Cortázar, fui 13 años directora de otra escuela privada que cerró, y a iniciativa de los padres que me querían mucho, la verdad, humildemente lo digo, ¿no? Me incitaron a abrir esta escuela, que lo hice junto a mi hija, que es la contadora institucional. De esto hace 18 años, o sea, que hace 30 que estoy al frente de una institución, y hace 29 años que tengo mi primer integrado. Mi primer integrado fue el hijo de una terapista ocupacional muy conocida en Mar del Plata, y fue nuestra primera experiencia. Y de ahí en más, bueno, durante todos estos años, la Escuela Julio Cortázar se caracteriza por su postura inclusora. Ustedes inician una tarea, no sé si ya hay algunas chicas que se están recibiendo, otras que están estudiando, inician una tarea hermosa, difícil, y con todo esto por delante, que es el desafío de la inclusión. La inclusión es un camino que hay que recorrer, que no es fácil, pero que es muy gratificante. No van a esperar grandes logros de golpe, es el pequeño logro, el milagro, el pequeñito,
logro que van logrando los chiquitos con alguna dificultad y que ustedes van a poder valorar desde su trabajo. Generalmente, cuando a mí me preguntan por qué elegiste la docencia, lo que uno tiende a contestar es porque me gustan los chicos. A mí no solamente elegí la docencia porque me gustan los chicos, sino porque me gusta enseñar. Yo soy maestra de alma, maestra normal nacional, como se titulaban en la época que yo me recibí. Tengo 70 años, continúo haciendo doble turno en la escuela, con todas las ganas, con todos los deseos de enseñar. Y si en el día de hoy puedo enseñarle algo de mi experiencia a ustedes, yo me voy a sentir satisfecha. Espero responder a las expectativas de ustedes, así que si quieren ir preguntando, pueden levantar la mano, pueden escribir la pregunta y yo la leo y la contesto. No les presenté a mi equipo. Verónica es mi vicedirectora, es la encargada de establecer la relación entre la escuela especial y los docentes, y Claudia Fernández Puente, que es la psicóloga institucional, es la que asesora a los docentes, contiene a los docentes, trabaja también con algunos chicos con alguna dificultad, sobre todo no trabajando directamente con el nene, sino asesorando al docente sobre el trabajo que tiene que hacer con ese nene. Yo ya presenté mi equipo y la función de cada uno, así que si ustedes quieren ir preguntando. A ver. Ahí, Leticia, eso, Leticia, te iba a dar la palabra. Desmuteate, Leticia, porque no se te escucha. ¿Cuánto hace que tienen el equipo de orientación dentro de la institución y cómo, si fue desde una primera instancia que lo quisieron formar un equipo de orientación o fue a medida que las aulas se fue formando la diversidad dentro de las aulas? Bien, te explico. La adquisición del equipo fue un poco una necesidad. Ustedes saben que las escuelas privadas no tenemos obligación de tener un equipo de orientación, y menos una escuela privada como la nuestra, que no tiene subvención. Yo no tengo subvención estatal, es todo en base al esfuerzo de los docentes, de los papás que pagan la cuota, o sea que la adquisición del equipo de orientación fue por la necesidad que se planteaba al tener tantos proyectos de integración. Antes tenía más todavía proyectos porque hubo una época, hace unos cuantos años, que era muy difícil que otras escuelas tomaran proyectos de inclusión. Y tanto los psicopedagogos como los psicólogos, anda al Cortázar que ahí lo van a tomar, ¿sí? Entonces tuve muchos chiquitos que no me pertenecían en cuanto a la población escolar que yo recibo, a mi comunidad educativa, sino que eran a lo mejor de comunidades educativas de nivel socioeconómico cultural más alto, pero que encontraban en la escuela nuestra la respuesta que no le daban las escuelas de su nivel o de su barrio. Entonces fue surgiendo la necesidad de contar con el personal suficiente, sobre todo para que asesorara a los docentes. En este caso, Verónica, que es la vicedirectora, y Carla, que es nuestra psicopedagoga, cuando tenemos un proyecto de integración y el maestro recibe ese proyecto de integración, preparan todo un escrito con las características de ese nene, con la patología, como para que el docente sepa de antemano qué es lo que se va a encontrar, ¿no es cierto? Y también porque a veces nos pasa que puede ser que el docente le diga, papá, nadie me avisó. No, acá en la escuela están todos avisados de cuál es la característica del alumno que reciben y cuál es su trayectoria escolar, que es muy importante. Nosotros contamos en la institución con un cuadernito que le llamamos de trayectoria escolar, como el cuaderno de las maestras, vieron que le llenan las directoras. Bueno, eso mismo hacemos nosotros con los nenes, que vienen, nosotros los tenemos desde salita de 3 en jardín. Yo soy directora de primaria, pero tenemos jardín y secundaria. Ese cuaderno los acompaña desde salita de 3 hasta 6º grado, donde vamos anotando todo el rendimiento del nene, todos los encuentros con los papás. Entonces el maestro recibe el nene,
los 30 cuadernitos de trayectoria escolar, y además, si tiene algún integrado, esa explicación que le da el equipo de orientación para que sepa con qué se va a encontrar y cómo trabajar con ese nene. Perfecto, Mónica. Tenemos otra manito levantada, así que Priscila, si querés, hacer tu pregunta. Hola, buenos días. Yo tuve la suerte de conocer la escuela Julio Cortázar, he asistido muy poco tiempo y he notado lo poco que recuerdo, que el aula era dividida en tres, eran 3 filas de filas de sillas, y los niños estaban divididos de a 3. Siempre tuve la duda de por qué, porque era pequeña y no sabía por qué, pero si se puede responder eso es... ¿En qué grados cursaste, mi amor, en la escuela? Primer grado. ¿Qué grados? ¿A qué grado ibas? Primer grado hice, sí. Por ahí tenés un recuerdo erróneo de lo que se maneja en primer grado. En primer grado trabajamos con mesas de a 4 nenes generalmente, por la construcción social del conocimiento, ¿no? Entonces, en primer grado, sobre todo con la lectoescritura, es muy importante ese intercambio entre los nenes. Por eso se trabaja en los primeros grados, en primer ciclo generalmente, se trabaja en mesas grandes, con 4 nenes cada mesa. Ya a partir de cuarto grado los ponemos de a 2, en filas claro, sí. Me acuerdo que nos dividían. Entonces mi pregunta era ¿por qué era eso? Si eso ayuda a la integración y al aprendizaje. No, mira, si hay no hay divisiones porque no es bueno dividir, no es bueno poner no. Nomás porque se te escucha un poquito entrecortado. Tienen que intercambiar, tienen que ser diversos. El intercambio es lo que enriquece. ¿A mí se me escucha entrecortado? Ahora me parece que se escucha mejor. Lo rico del intercambio es que haya diferentes. No sé si quieren hacer otra pregunta o si te contesté lo que querías preguntar, mi amor. Sí, me contestaste. Era ¿Priscila? Era una consulta que tenía. ¿Te acordás quién fue tu maestra? No me acuerdo, no me acuerdo, fue hace mucho tiempo. Fue Verónica. Verónica era maestra de primer grado. Sí, probablemente no. No te acuerdas. Verónica, Cristina. Maestra Verónica hace 20 y pico, 28 años que trabaja conmigo, o sea, toda una vida, toda una trayectoria. Entonces sí, probablemente ha sido. Un montón, Mónica. Buen día, chicas. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo están? Quería comentarles algo cortito a lo que se refería Mónica hoy en cuanto a la conformación del equipo y la necesidad. Contarles que en su momento Mónica lo que pensó es que era importante, más allá de alguna profesional, como fue cuando empezamos con una psicopedagoga en la escuela, también era tener la mirada de un docente. Que ahí fue, Moni, ¿te acordás cuando vino tu propuesta de decirme, bueno, vas a pasar a formar parte del equipo de conducción, pero también te vas a encargar de estar trabajando con la psicopedagoga, sola en aquel momento, ahora también está Claudia, pero para que haya una mirada más con respecto a las inclusiones. Que la verdad que eso nos parece muy enriquecedor, tener distintas miradas y poder trabajar en equipo. Eso me había quedado pendiente como para comentárselos en la pregunta anterior, chicas. Claro, perdón, yo justamente iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se produce ese trabajo conjunto entre el docente que tenga a cargo un alumno en situación de inclusión y el equipo? Porque hay algunas escuelas que trabajan con maestros especiales, con maestros inclusivos que hacen proyectos
educativos especiales para ese niño, para adaptar los contenidos en función de que ese niño los pueda resultar. Quería preguntarles entonces cómo lo manejan ustedes. Mira, ¿qué tal? te dan un gustazo. Sí, Claudi, contales vos. ¿Sí? Bueno. Yo soy Claudia, soy la psicóloga del colegio. El tema, los proyectos cuando se incorpora un niño con determinadas dificultades y las demandas que esto implica para el maestro son, y esto hablando que la mayoría de ustedes son docentes, futuros docentes, son muy significativas. Porque es para el maestro, en primer lugar, tiene que comprender o tratar de entender cuál es la dificultad que tiene este niño que se destaca sobre el resto, ya sea por dificultades de conducta muy significativas o de aprendizaje muy significativas. Luego tiene que poder vincularse con los padres, que son padres que muchas veces vienen con todo un trajinar entre profesionales para llegar a un diagnóstico o para que puedan ayudarlos respecto de la problemática que tiene el hijo. Entonces este maestro además tiene que consensuar, escuchar, generar un espacio de comunicación con estos padres, que es bien difícil muchas veces porque por esta historia que cargan los padres de encuentros y desencuentros con profesionales de la salud y de la educación. Y por otro lado, tiene que el maestro desarrollar, desplegar habilidades para gestionar la diversidad en el aula. Porque una cosa, yo trabajo también en la clínica, ¿no? Una cosa es tener un niño con condición del espectro autista o con una limitación importante en el aprendizaje, una discapacidad intelectual o lo que fuera. En el consultorio, donde haces un trabajo terapéutico en el 1-1, en un tiempo acotado, y otra cosa en la complejidad del aula, donde hay una cantidad de niños, una carga horaria tan importante y con toda una estructura de organización institucional que el nene tiene que dar respuesta y a veces no puede, y ahí surgen conductas problemáticas. Entonces, el maestro solo con esto no puede. El maestro solo porque es demasiada la complejidad. Entonces ahí es donde los profesionales de la salud, de la educación o que tenemos algún aporte que hacer, tenemos que estar acompañando y aportándole al docente recursos, herramientas para ayudarlo a manejar esta complejidad. Entonces, herramientas para la comunicación con los padres, la mejor comunicación posible. Y también con la escuela especial. Y también con la escuela especial, porque cuando se ve la necesidad de un proyecto de inclusión con la escuela especial, además hay que comenzar a coordinar, articular, a consensuar a nivel interinstitucional. Entonces, es una complejidad tal que es necesario acompañar mucho al docente. Acompañar al docente, distribuir funciones, como aquí en el colegio, donde hay Verónica, Carla, Mónica, yo, tratamos de asumir distintas responsabilidades para que el docente no esté solo frente a esta complejidad. ¿Se entiende un poco? Después, si quieren, vemos una por una, es decir, con ejemplos y eso, una por una, ¿cuáles serían, de qué hablamos cuando hablamos de la complejidad vinculada a los padres, o la complejidad vinculada a la escuela especial, o la complejidad vinculada a la gestión de la enseñanza de estos niños con dificultad? Sobre todo, yo quiero referirme, que es importante, a la complejidad de la relación con los padres. La experiencia me muestra que cuanto más alto es el nivel intelectual de los papás, más difícil es la inclusión. ¿Por qué? Porque ese papá espera de ese hijo que se parezca a él.
generalmente en mi comunidad educativa los únicos profesionales, médicos, abogados y demás, son los papás de los nenes incluidos, porque mi comunidad educativa es una comunidad de gente trabajadora, ¿sí? De transportistas, de taxistas, de empleados. En cambio, cuando otras escuelas no los reciben y los profesionales le aconsejan la escuela nuestra, es cuando yo tengo gente de mayor nivel intelectual, ¿sí? Y es lo más difícil a esa gente convencerla de que su hijo no es lo que esperaban. Y además tienen más argumentos para refutar lo que uno les dice. ¿Se entiende? Es muy difícil para un papá acompañar la trayectoria de un chiquito incluido, porque no es lo que él esperaba. Ese hijo no está respondiendo a sus expectativas y la escuela es la que le está diciendo, la que le está poniendo los pies sobre la tierra y es la que le dice, mira, tu nene tiene esta dificultad, esta otra, sobre todo una vez que inicia la escuela primaria, porque en jardín es un poco más light, digamos de alguna manera, ¿no? Como que la maestra jardinera un poco es más juego, si bien hay aprendizaje sin duda, pero solemos saber que el maestro le dice un poco al papá lo que el papá quiere escuchar, y el maestro de primaria, sobre todo el de primer grado, que es el que se choca con la mayor dificultad, es el que tiene que decirle al padre, mira, a lo mejor ya el nene viene con proyecto de inclusión de jardín, pero es muy probable que el proyecto de inclusión se inicie en primero, porque es donde surge la mayor necesidad. Y convencer al papá y acompañar al papá, porque también hay que ponerse en el lugar del papá, que no está respondiendo el nene a sus expectativas y que la maestra, qué mala esta maestra, qué mala esta directora que me está diciendo aquello que yo no quiero escuchar. O sea que el trabajo de inclusión es un trabajo muy difícil, muy complejo, pero que tiene sus enormes retribuciones. Cuando uno ve que ese nene incluido está teniendo logros, cuando uno puede concurrir a un aula que esto es tan gratificante, y ver cómo los compañeritos ayudan al maestro, porque más allá del equipo de orientación, el que más ayuda al maestro es el nene, el otro nene, el nene común, vamos a ponerle de alguna manera, ¿no? Porque, ay, mirá, señor, qué bien lo hizo, y te muestran una cosa que ellos saben que no está bien, pero el nene quiere estimular siempre y cuando el maestro estimula. El primero que discrimina es el docente, el adulto. El chico naturalmente incluye. Los nenes naturalmente, si ustedes tienen oportunidad de visitar un patio nuestro, van a ver a lo mejor una chiquita con andador, otra con silla de ruedas, y nunca los van a ver solos. Siempre están rodeados de compañeritos que los están asistiendo. Yo siempre cuento una anécdota, teníamos hace muchos años un chiquito integrado sordo profundo, y estaba en primero, ¿no? Cuando uno lo retaba, él bajaba la cabeza, se tapaba los oídos, y nos hacía ver que no nos estaba escuchando. Divino y muy inteligente la criatura. Un día pasó por el patio y estaba él con la patita estirada y otro arrodillado, agachado en el suelo, atándole los cordones. El rey y el súbdito atándole los cordones. Digo, esperá, él es sordo, pero se puede atar los cordones. Esa es una anécdota que siempre cuento de cómo los nenes naturalmente incluyen al compañerito que tiene alguna discapacidad. Y también nuestros padres, los padres de los chicos, de la mayoría de los nenes, cuando yo los inscribo, lo primero que les cuento que la nuestra es una propuesta para la diversidad, que sus hijos se van a encontrar en el aula, a lo mejor con un chiquito en silla de ruedas, con un chiquito down, o con un chiquito con TGD, y los padres aceptan. Y el que no lo acepta, yo prefiero que no ingrese a la escuela, porque esta es una escuela para la diversidad, y no es un mérito, es lo que tiene que ser. Por favor, hay que pensar que esos nenes tienen el mismo derecho que los otros a aprender, y que siempre hay algo que van a poder aprender en una escuela común.
Tampoco hay que ser omnipotente y decir todos los casos de los nenes pueden ser incluidos. No todos. Hay algunos que lamentablemente no son para escuela común y tienen más beneficios en la escuela especial. Pero siempre hay que probar y hay que acompañar a los padres en esa trayectoria para que ellos estén convencidos que el mejor lugar para sus hijos es la escuela especial. Cuando yo pongo el límite a una inclusión, cuando yo veo que el nene en la escuela está sufriendo, no cuando no aprende, cuando yo veo que el nene no la está pasando bien en la escuela. Hay un momento, hay nenes que el espacio de una escuela común no los beneficia, ¿sí? Y solamente con que no tenga relación con sus compañeros, cuando yo veo que los nenes no logran, a mí la parte intelectual y la parte de aprendizaje es importantísima, pero mucho más es la parte social de esos nenes. Hay nenes que transcurren toda la escuela primaria, toda la secundaria, con un nivel mucho más bajito que el resto, pero desde la parte social tienen una vida plena. Entonces hay que acompañarlos, hay que estar, y ya les digo, es una trayectoria larga, difícil, pero con muchas gratificaciones. Y muchas veces la gratificación la da el otro, de ver cómo los nenes aceptan la inclusión y cómo ayudan al chico incluido. Las nenas con andador nunca llevan la mochila, siempre va a haber alguno que le lleve la mochila, le acomodan la silla. Los nenes son fantásticos realmente. Mónica, bueno, escuchamos. Sí, mi amor. Hay una pregunta en el chat que, bueno, tiene que ver con lo que ustedes están hablando en este momento, pero quiero leerla para darle lugar a la pregunta y al comentario de la alumna. Dice, cuando hablan sobre capacitar a los docentes, ¿a qué se refieren? ¿Qué tipo de capacitación es la que hacen o solo se les entrega a los docentes el informe? En las prácticas de segundo me tocó primer año y como a la docente no le habían avisado, entre comillas, los excluía del grupo general porque ella, entre comillas, no estaba capacitada. Bien. A ver, amor, esto, si vos sos docente, estás capacitada para un chiquito incluido. Porque si sos docente, lo que te enseñan es a enseñar, ¿sí? Entonces, si vos tenés un tercer grado y el chiquitito incluido necesita actividades de jardín, vos le proporcionás actividades de jardín, porque vos sos maestra de todos los grados, no del grado en el que estás trabajando. Entonces, la capacitación del docente es importante, el acompañamiento es importante, pero lo fundamental es la voluntad, ¿sí? Mis docentes, de los que estoy siempre muy orgullosa, cuando Verónica y Carla les mandan este informe que les digo con la patología del chico, se han comprado libros con la patología del nene para estudiarla. La voluntad está en el docente. El docente tiene que tener ganas de incluir ese nene. Les vuelvo a repetir, el primero que discrimina es el adulto. Si el adulto discrimina, le enseña al otro nene, no con lo que dice, sino con lo que hace, a excluir al nene. Cuando un nene es excluido del grupo, hay que fijarse en qué está haciendo ese docente con ese nene, porque el otro copia lo que hace el docente. El docente enseña con lo que hace, no con lo que dice. Entonces, si el docente excluye al nene, como en este caso te pasó, no sé quién es la que me está preguntando, como le pasó a esta chica que dice que hizo una suplencia, no sé qué fue lo que hizo en segundo grado, y la maestra lo excluía al nene, seguramente que terminan los demás excluyéndolo, porque copian la actitud del docente, que es el que muestra, el que enseña lo que hace. ¿Sí? Entonces, lo fundamental es que el maestro quiera. Capacitados estamos todos porque somos docentes y no somos docentes de sexto grado, de quinto grado, de cuarto grado, somos docentes de todos los grados. Entonces, si un chiquito necesita tarea de primero, yo como docente le preparo tarea de primero, siempre en el mismo tema que están trabajando los demás, porque si no también se siente excluido, ¿sí? Yo estoy trabajando un tema de ciencias naturales y a él le voy a dar algo adaptado a su nivel, pero con la misma temática que están trabajando el resto. Y
a ver, la capacitación, ya les digo, es personal y el acompañamiento de la psicóloga, de la psicopedagoga, de Verónica, es al docente, no al nene, en estrategias, en darle herramientas y demás, pero si no hay voluntad de parte del docente, no sirve de nada. Por eso yo cuando tomo un docente, le pido opinión sobre la Escuela para la Diversidad. Yo parto de la premisa de que todos los alumnos son diferentes. Si yo tengo 30 alumnos en un curso, tengo 30 maneras diferentes de aprender. Entonces, el chiquito incluido es una diferencia más, no es el diferente. Ahí radica la cuestión. El paradigma es, todos son distintos, todos. No hay dos nenes que aprendan de la misma manera. No hay dos nenes a los que los pueda retar de la misma manera, porque a uno solamente con mirarlo ya el chico sabe lo que le estoy queriendo decir, y a otro tengo que enojarme, ¿sí? Porque son distintos, y yo tengo que trabajar desde esa diversidad. Entonces, el chiquito incluido es una diferencia más, no es el diferente, como lo catalogan a veces. Son todos diferentes, todos somos diferentes, los maestros también. Entonces, la voluntad del maestro es lo esencial. La capacitación la adquiere solo y no necesito yo capacitar a un maestro para trabajar con tarea especial, si somos maestros, de primero a sexto. Inclusive, si yo necesito ayuda de jardín, voy y la pido. A ver, chicas, pásenme algunas tareitas de jardín, que este nene es muy bajito y necesito darle tareas de jardín. ¿Sí? La cuestión es que el docente quiera a ese nene incluido, porque tiene derecho igual que los demás. Eso es lo que no se puede discutir, ¿sí? Buen día. No sé si buen día, yo te había hecho la pregunta. ¿Cómo estás? Mi nombre es Lisette. Yo te lo pregunté porque en un momento hablaste sobre capacitar a los docentes, informarles de que iban a tener que adaptar cierta... claro. Para eso están la psicopedagoga, la psicóloga. ¿Cómo? Sí. Alguien estaba hablando. Que el año pasado trabajaron con... No sé. Nosotros el año pasado trabajamos en teatro. Y él hablaba sobre eso, como que no hay capacitaciones para los docentes, sino el querer ayudar a los chicos y tener el compromiso. Por eso te preguntaba de qué capacitaciones hablaban ustedes, porque en un momento cuando arrancaron habían dicho... Por eso fue la necesidad de convocar un equipo de orientación escolar, los profesionales que trabajan conmigo, la psicopedagoga y la psicóloga, no trabajan con los nenes, trabajan con los docentes, para asesorarlos de cómo tienen, y brindarle herramientas para cómo tienen que trabajar con ese nene. Pero les digo que lo fundamental es el docente, el maestro que quiera, ¿sí? Que tenga ganas. Sí, claro. No se trata de capacitar, sino de dar herramientas a los docentes. Claro, por supuesto. Bien, gracias. Un aporte con un ejemplo, ¿les parece? Tenemos un niño que está, el maestro dice y pide ayuda porque un niño que está en primer grado transcurrió su escolaridad con conductas disruptivas muy intensas, y en segundo grado la situación es cada vez va creciendo en cuanto a la intensidad de estas conductas. ¿Qué conductas son? Es un nene que empieza bien la jornada escolar y se empieza a desorganizar a medida que se va atrasando con la tarea. Es un nene que está alfabetizado, que tiene un muy buen desempeño desde lo que son las áreas del aprendizaje. Sin embargo, se empieza a poner nervioso, a activar, no llega a copiar y entonces se empieza a gritar y grita mucho, y después esta conducta va cada vez aumentando y a veces termina hasta tirando las cosas del banco, y el maestro dice, ¿qué hago en estos momentos? ¿Cómo manejo esto? Y hay una situación de sufrimiento evidente del nene. Ahí trabajando con el equipo, ¿cuál es el apoyo al maestro? En ese caso concreto, por ejemplo.
ahí vamos al aula, o uno, otro, vamos, estamos, observamos, dimos, a ver, lo ayudamos junto con el maestro, pensamos, ¿cuál es la función de esta conducta? A ver, esta conducta de grito, de sacudir cosas, ¿no? ¿Qué función está cumpliendo esta conducta? Y lo pensamos con el maestro. A ver, ¿cuándo ocurre? Primero. Y entonces, por ejemplo, en este caso, le dimos con Verónica, le dimos una grilla al maestro para que complete, muy fácil, muy sencillita, cuándo pasó la conducta, qué había pasado antes de que estallara, ¿no? ¿Qué hizo el maestro? Una planillita muy simple, hacía mano alzada. Entonces, después nos sentamos con el maestro en una hora especial. Acá casi siempre que estalla es cuando después de la copian el pizarrón, cuando se atrasan copiar del pizarrón. Y había otras situaciones que también lo miramos con el maestro. Muchas veces cuando se atrasa es cuando antes de ir al recreo. ¿Y qué pasa en el aula antes de ir al recreo? Y hay bastante barullo, hay bastante ruido. ¿Y qué hace él? Y la maestra había notado, se tapa los oídos. Entonces ahí empezamos a ver esta regularidad, con el maestro, ¿no? A ver esta regularidad y hablar con los padres, a ver si no hay una cuestión sensorial ahí en juego, y hablar y ver también el tema de la copia fraccionada, porque el nene se autoexigía tanto que se desorganizaba, se alteraba. Entonces ahí el maestro, registrando estas regularidades que lo hicimos juntos, vimos que era necesario el fraccionar el pizarrón, o sea, copiar menos, intercalar con otra actividad. Y también vimos que era necesario bajar el nivel de ruido del aula. Estas cosas las fuimos descubriendo juntos. Sería una capacitación in situ, ¿no? Un análisis conjunto en el aula de lo que está pasando. Luego, mejoró en parte la situación, obviamente, la psicopedagoga y la vicedirectora empezaron a hablar con los padres a ver si era necesario profesionales particulares que pusieran la lupa sobre alguna de estas dificultades que estaba teniendo el neno, que efectivamente luego dieron lugar a tratamientos, desde lo sensorial, por ejemplo. Entonces, ahí tenés otro acompañamiento al docente, o sea, la vicedirectora, la psicopedagoga empiezan con los padres a trabajar el tema de la necesidad y a articular con profesionales que aborden desde el ámbito de la salud estas dificultades. Y luego dijimos, bueno, ¿cómo hacer para que este niño transite, mientras se van abordando estas dificultades, mejor su jornada escolar, ¿no? Con estas condiciones que está teniendo él que lo dificultan? Entonces, por ejemplo, armamos un semáforo que el maestro puso que la maestra puso en la mesita del nene, donde el nene le avisaba, tocando las luces del semáforo, cuando se ponía naranja y se ponía rojo, cuando se empezaba a activar, le avisaba al maestro. Y el maestro ahí podía maniobrar de alguna manera o el ruido del salón, o la demanda de tareas, o la demanda de los otros compañeritos que hinchaban y que le pululaban alrededor. También otra intervención, por ejemplo, que tuvimos es la del registro, para que el maestro pueda saber qué situaciones los disparan. Porque ustedes piensen que el maestro tenía 30 nenes, no solamente esta. Entonces tenían que ser, la ayuda nuestra es ayudarlo a mirar a este. No dejarlo al maestro solo con esta complejidad de este niño. Y luego, por supuesto, se implementaron, cuando vimos cuáles eran las cuestiones, intervenciones bien específicas. Una caja de la calma. O sea, le armamos al maestro una caja con rompecabezas, fibrones, crayones, las cosas que a este petizo le gustaban hacer. Entonces, en los momentos que él se activaba, el maestro arregló con él que en esos momentos él iba al fondo del salón a una mesita sola y abría su caja solo y hacía un rompecabezas o pintaba un ratito, porque ese era su lugar de la calma.
Pero estas intervenciones las pudimos tener porque lo pensamos juntas al caso. Estoy en una videoconferencia. ¿Sí? Nada, es un ejemplo que me parece que sirve para entender esto de, no es una capacitación de darle un curso al maestro, es meternos en la cocina, que es el aula, y pensar de qué manera abordar esto con más herramientas. Perdón, Claudia, muy interesante el caso que contás. Pensaba en esto de eso que planteaba Mónica, ¿no? Respecto del paradigma de la diversidad, y ahora un poco, digamos, ajustado al caso, ¿no? Es decir, pasamos de la capacitación en general a el caso en particular, ese niño con esa problemática, esa maestra, esa escuela. Muy interesante. Hay manitos levantadas, así que si les parece, está Damaris Montiel, que quiere hacer una pregunta. Hola, buen día a todos y todas. ¿Qué tal? No, dos cosas. Por un lado, esto de que hablaban en cuanto a las capacitaciones, bueno, nada, entender que el día de que uno se recibe como docente, ¿no? Es un docente en constante formación, ¿no? Nunca hay que dejar de aprender, nunca hay que dejar de formarse. Las capacitaciones van a ser constantes más allá de lo que nos otorga el título, ¿no? Comprender, pero eso. También comprender de que uno va a actuar en base a su posicionamiento docente, ¿no? A su compromiso, porque no es lo mismo un posicionamiento donde da igual, es un trabajo, voy y bueno, y da igual, ¿sí? A que un posicionamiento donde uno se compromete con su rol y como educador, como educadora, eso ya va a dar otro tipo de herramientas y va a dar otro tipo de formas de accionar, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado tenía una pregunta que, bueno, es con respecto a lo que se estuvo transitando en el 2020, en el contexto de ASPO. Quería saber cómo había sido el transcurso del ciclo lectivo, cómo lo habían llevado a cabo con respecto a esto que ustedes cuentan en cuanto a la inclusión y a la cercanía que ustedes tienen con los alumnos y con las alumnas, a eso del estar cerca, ¿no? Al contacto físico tan importante. Cómo lo transitaron y por ahí contarnos un poquito, me interesaba eso. Bueno, muchas gracias. Si querés, Vero, vos contestales un poquito el trabajo que hiciste con las escuelas integradoras. Bien, bárbaro. Miren, chicas, en realidad, primero comentarles, y esto hacía referencia a otra pregunta, cuando en alguno de los chicos se detecta alguna dificultad, tienen algún diagnóstico y uno ve que necesita mayores apoyos a los que hacían referencia Mónica y Claudia, que les puede brindar el maestro de la escuela, se realiza lo que se llama una propuesta de inclusión. Es en esa propuesta de inclusión va a intervenir la escuela especial. ¿Cómo va a intervenir? Asesorando a los docentes, trabajando en uno de los casos sobre varias de manera directa con los alumnos y obviamente con la familia. Se realiza todo un plan que va a estar adecuado a las necesidades de ese chico. Esto que lo cuento así tan cortito, realmente es todo un proceso que lleva mucho tiempo y que obviamente se realiza en la presencialidad. Como vos preguntabas recién, en lo que fue todo este contexto del año pasado, nosotras seguimos obviamente en contacto tanto con todos los alumnos como con los chicos que requieren de alguna propuesta de inclusión. Trabajábamos a través de, en el caso de la escuela, de una plataforma virtual o a través de grupos de WhatsApp. En el caso de los nenes con propuestas de inclusión, donde en algunos de ellos los apoyos eran mayores, las actividades, junto con la planificación que la propone el docente del grado, se las pasábamos a la maestra de inclusión. La maestra de inclusión lo que hacía es ver esas actividades. Por suerte, en nuestro caso,
era la misma maestra de inclusión que ya los había trabajado el año anterior, con esto quiero decir que los conocía, que sabía cómo se desenvolvían, entonces les era mucho más fácil poder configurar esa actividad. Al tener ya la actividad configurada, recién la recibía el alumno y la familia para poder trabajar. Este proceso, como les decía, involucra a la maestra del grado, a la maestra de inclusión, y recién después de todo este trabajo llegaba a la familia. En algunos casos, tanto maestra de inclusión como el docente del grado pautaban una videollamada como para poder tener este contacto al que vos hacías referencia, porque al no poder ser por una proximidad, bueno, buscábamos otras alternativas para que los chicos nos pudieran ver. Como les decía, en el caso de estos nenes que había tareas que necesitaban una configuración mayor, por ahí con el video que la docente del grado presentaba en la plataforma, no alcanzaba o era algo que necesitaba esto que les decía de acomodarlo de acuerdo a sus necesidades. Entonces, el docente hacía esta videollamada, por ejemplo, con el nene y con la familia también. Esa era una forma de estar mucho más cerca. ¿A eso te referías, Damaris? Sí, sí, a cómo habían transitado esto de que, porque ustedes hablan del trabajo en conjunto y todo, y bueno, quería saber cómo lo habían transitado. Y de todas formas, como les decía Mónica, yo lo que hago es estar en contacto con todas las partes. Entonces también llamábamos a la familia, le hacíamos una llamada cada tanto, como para ver cómo funcionaba todo. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos con algunos chicos que, de acuerdo a la patología que tenían, se negaban un poco a trabajar de manera virtual. Entonces el docente tenía que aproximarse primero, previo a la tarea, tener una charla con ellos, como para decirles que estábamos haciendo, bueno, lo que podíamos en este momento, que si bien no nos podíamos ver, pero que estábamos conectados. Gracias, Verónica. Quería ver dos preguntas del chat y después tenemos otra persona que quiere hacer una pregunta oralmente. Dice, Rocío Albarracín dice, creo que no todos los docentes están capacitados, por eso pasan este tipo de cosas. ¿Qué herramientas darías vos? ¿Qué tipos de libros o qué recomendarías qué lugar para capacitarse? Y después Elsa Noemí Romero dice, en un colegio aceptaron a 2 hermanitos con piel. Y por pedido de los padres de los demás alumnos, por miedo e ignorancia a esa patología, se reunieron con los estudios para que saquen a esos niños de la institución. De hecho, invitaron a estos padres a que busquen otro colegio. ¿Está bien que la institución tomara esa decisión? Esas son las 2 preguntas del chat. Si quieren pueden contestar o hacer algún comentario, y luego damos lugar a Jessica Bruno que quiere decir algo. No escuché bien. Si me podés repetir lo que dijo esta chica. Dice que en un colegio aceptaron a 2 hermanitos con piel de mariposa. Supongo que será no, la verdad es que es la primera vez que escucho. Sí, yo lo he escuchado. Sí. Se lastiman muy fácilmente. Ah, ok. Tienen una piel muy delicada y se lastiman muy fácilmente. Ajá. No tuvimos ningún caso. Dice que por pedido de los padres de los demás alumnos, por miedo e ignorancia a esta patología, se reunieron con los directivos para que saquen a esos niños de la institución y de hecho invitaron a los padres a que busquen otro colegio. Dice Elsa, ¿está bien que la institución tome esta decisión? De ninguna manera, de ninguna manera. Por eso yo ya te aclaré
que mis padres, cuando ingresan, cuando yo tomo los nenes, les aclaro que esta es una escuela para la diversidad. Y ese tipo de gente que se reúne para perjudicar a una criatura, yo no la quiero dentro de mi escuela. Y me llama la atención que los directivos de esa escuela hayan tomado esa decisión, porque esos nenes tienen tanto derecho como los demás a tener una educación como corresponde. Porque yo voy, suponete, la escuela especial, tenemos todos los nenes con una patología, todos los nenes con otra patología en otra. En cambio, perdón, Mónica, disculpa que te corte. Te corto un segundo. Verónica, ¿vos podrás cerrar tu micrófono para ver si se escucha mejor? Ahora sí, Mónica, disculpa. Bien, yo creo que esos nenes tienen derecho y que esos padres no tienen derecho a juzgar y por una enfermedad sacar a los nenes del colegio. El que se tiene que plantar en ese caso es el directivo. El directivo tiene que fijar la postura de la escuela, y costó mucho, yo hace 30 años, al principio, en mis primeros años de escuela inclusora, era terrible porque todos los proyectos venían al Cortázar, en su momento al 9 de julio, que es la escuela que estuve primero, porque las otras escuelas no lo tomaban. Entonces, es horrible que en una escuela te rechacen. Yo he recibido madres llorando después de visitar 10, 12 escuelas, y no te exagero, donde le decían que no tenían lugar porque el nene tenía proyecto de inclusión o tenía alguna enfermedad o estaba en silla de ruedas o era un chiquito Down. Es terrible que pasara eso. Gracias a Dios, también las inspectoras ayudaron, porque en un principio, yo he peleado mucho en mi carrera docente. Una vez un inspector me dijo que la parte social mejor la haga en un club, porque yo, si no aprende que la parte social, yo dije, pero ¿y la parte social de ese nene? Me dijo, mejor que la haga en un club. Fue terrible para mí eso, pero gracias a Dios los inspectores hoy en día apoyan mucho los proyectos de inclusión, son muy partidarios de la inclusión, y eso también facilitó que los directores se vean obligados, que no es bueno, porque cuando uno es obligado a algo no lo hace por convicción. Yo tomo los proyectos de integración por convicción, y es lo que deberían hacer todos, porque es lo lógico. Ya les digo, no es mérito mío tomar los proyectos de inclusión. Todas las escuelas tienen que tomar. Lo que me pasa a mí, que a veces tengo 2 incluidos en un grado, o 3, y ya es mucho para el maestro, y es mucho para los otros nenes también. Entonces, si todas las escuelas de Mar del Plata tomáramos, no tendría yo tantos integrados como tuve en un momento, gracias a Dios. Hoy en día no, porque las escuelas han abierto las puertas a los proyectos de inclusión, acompañados por los equipos de inspectores, que han cambiado su postura, porque en un principio, hace 30 años atrás, era muy difícil la inclusión. Y yo he discutido mucho y he peleado mucho porque esto pasara. Por eso a mí me gusta, siempre que puedo, difundir el trabajo de inclusión, porque se puede, porque es gratificante, porque el maestro, que es maestro, tiene que poder con todos los nenes, no solamente con los inteligentes. Hubo una época en una escuela que habían puesto un cartel, escuela para inteligentes. Por favor, eso es imposible. ¿Qué pasa con los chiquitos con retraso madurativo? ¿Qué pasa ese chiquito sordo profundo de la anécdota que le estaba atando el otro los cordones? Terminó 6º año de secundaria abanderado, y no porque nadie le regalara nada, porque se le exigió, y fue el mejor alumno de 6º año. Y en jardín, vino a nuestro jardín hace muchos años, siendo que lo habían rechazado de otros jardines porque era sordo profundo, y porque era sordo profundo no iba a poder aprender. Y el chico era súper inteligente, y lo demostró cuando tuvo el ambiente adecuado y la atención que él necesitaba. Y fue nuestro abanderado de 6º año, hace ya unos 8 o 10 años que pasó esto, y el nene estuvo acá en nuestra escuela desde sala de 5 hasta 6º año de secundaria.
la integración en secundaria también se da en la escuela. Mónica, bueno, respecto de este cartel, habría que preguntarles que tienen por inteligencia, ¿no? Claro, Escuela para hay inteligencia. muchos tipos de inteligencia, sí. Claro. Bueno, le damos la palabra a Jessica Bruno, que quiere decir algo. Hola, buenos días. Bueno, dos cosas Buen quería día, decir. Jessica. ¿Qué tal? Soy mamá del Cortázar, tengo mis 2 hijos ahí, así que puedo dar fe de todo lo que dice Mónica, Verónica y Claudia. Ay, me vas a hacer llorar. Mira que yo me emociona, estoy vieja, tengo 70 años ya en mi vida y me vienen con esas cosas y me pongo mimosa. Es real porque, a ver, uno lo ven los chicos, yo tengo un nene está en 5º grado, el otro está en salita de 5, y es como, a ver, los chicos no tienen un compañerito especial. Es, por ejemplo, Juaco, que hay que cuidarlo, que no se golpee la cabeza. Es el único, o sea, es como el colegio hace que ellos no lo ven distinto, es un compañero más. Lo único que saben es que hay que cuidarlo por tal o cual cosa. No, o sea, es como cambia aparte la visión de los chicos hacia el otro, no solamente del docente, es todo. Y es como dice por ahí Mónica. De los chicos, Jessica, no sabía que estabas, Sí. Jessica, de los chicos y de los padres. Yo no tengo queja de los padres de los chicos integrados. A los chicos integrados no se les tolera todo. Hay veces que uno dice, ay, ¿cómo los papás no se quejan? Me pregunto yo. Y claro, sin embargo no se quejan, porque el chico le transmite al padre que lo cuida al compañerito que tiene alguna discapacidad. Por eso yo amo mi comunidad educativa y bueno, Jessica, vos sabrás cómo yo valoro a mis docentes. Tengo un plantel de docentes excelente que trabajan desde la diversidad. No solamente hay un margen de chicos que, aunque no estén incluidos, tienen necesidades educativas especiales y los docentes se ocupan de cada uno de esas diferencias, dándole calidad educativa. Para mí la calidad educativa es darle a cada chico lo que necesita, no es lograr el mayor nivel, es lograr el mayor nivel individual, que cada chico alcance el mayor nivel dentro de sus posibilidades. Eso es calidad educativa. Y ahí es donde interviene el docente, brindándole a cada alumno lo que necesita, no lo que él cree que tiene que darle, lo que el nene necesita y lo que el nene está requiriendo. Gracias, Jessica. No, por favor. Y quería hacer una pregunta. Sí. Quería hacer una pregunta. En el caso cuando se llega que el docente, el equipo de orientación, considera que el chico necesita acompañante dentro del aula y los padres no quieren, ¿cómo se resuelve ese conflicto? Mira, generalmente si el padre tiene obra social, que el acompañante lo paga la obra social, aceptan. La dificultad es cuando el papá no tiene obra social y es caro el acompañamiento docente, es caro. Entonces, muchas veces no es que no quieran, sino que no pueden, pero en general aceptan. Y en general nuestros papás aceptan, en la mayoría, ¿no? Siempre hay excepciones, pero la mayoría de los papás aceptan las indicaciones de la escuela y si uno pide acompañante lo solicitan y lo tenemos. Tenemos varios acompañantes en la escuela, también hay que, encuadrar el trabajo del acompañante, porque el acompañante no es un empleado nuestro, es un empleado de los papás de alguna manera, ¿no? Y está supervisado por un equipo de profesionales. El acompañante tiene que tener atrás un equipo de profesionales que es el que lo supervisa, pero se desempeña dentro de una escuela, de nuestra escuela. Entonces, nosotros también, en ese caso, Verónica, desde el equipo de orientación, les dan un tipo de protocolo de lo que nosotros esperamos de ellos y de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Porque muchas veces el acompañante, desde el mejor lugar, desde la buena voluntad, interfiere con el trabajo del docente o interfiere de la relación de los chicos con los compañeros. Entonces ahí es donde la escuela, si bien no somos los supervisores de los acompañantes, somos los que lo encuadramos, ¿sí? No puede, hay determinadas cosas que no puede hacer y hay determinadas cosas en que les pedimos, mira, me parece que vos podés hacer esto. Yo tenía un acompañante que en el recreo jugaba con el nene que acompañaba y yo digo, si vos jugás con él, el nene no tiene posibilidad de jugar con los compañeros.
¿Se entiende? Él desde la buena voluntad, no es que de malo jugaba con el nene, sino él lo que tiene que hacer es que el nene logre jugar con los compañeritos. O sea, siempre hay que encuadrar a la gente y ese también es nuestro trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Que contesté lo que quería saber. Quizás, Mónica, leo la pregunta anterior, que por ahí no se escuchaba y no le pudimos dar lugar, de Rocío Albarracín. Ella dice, creo que no todos los docentes están capacitados, por eso pasan este tipo de cosas. Bueno, se refería a algo que estabas hablando vos. Dice, ¿qué herramientas darías, qué tipo de libros, qué lugar para capacitarse recomendarían? Amor, ahí entra en juego la voluntad del maestro. Si el maestro tiene voluntad de incluir, es lo que yo te digo, el maestro es maestro de todos los grados, no del grado que le tocó. Entonces, si tiene que trabajar con tarea especial para un nene, la capacitación la tiene, lo que tiene que tener es la voluntad. La capacitación parte de él. Él, suponete, tenés un chico con TGD, bueno, me informo, busco bibliografía, dónde encontrar, voy a internet, busco. La capacitación es un poco autocapacitación, porque no hay un lugar que yo te pueda decir, anda a esto, porque las patologías son tan diferentes que de acuerdo al nene incluido que te toque, es el trabajo que vos vas a tener que hacer, porque es muy diferente un sordo profundo de un TGD, un chiquito con espina bífida, que siempre hay una parte intelectual comprometida en la espina bífida, son nenes que van aprendiendo, pero con un ritmo más lento que los demás. O sea, la capacitación tendría que ser de acuerdo al integrado que te toca. Entonces, la voluntad del maestro de capacitarse tiene que estar su voluntad de tener ese nene y de ver qué es lo mejor que puede hacer para ese nene. Acá en la escuela yo cuento con el equipo que lo orienta, pero suponete en escuelas que no tienen equipo de orientación, es el maestro el que tiene que buscar, porque para eso somos maestros, ¿sí? Lo cual, no sé si contesté. Perdón, sí, contestaste perfectamente. Pensaba, ¿no?, lo difícil que debe ser para un maestro sin el acompañamiento del equipo de orientación, ¿no? Eso realmente debe ser muy difícil. Sí, sin duda, sin duda. La inclusión es un camino muy difícil, porque vos no solamente tenés el nene, por ahí el nene es el que menos problema te da, vos tenés que manejarte con la escuela integradora, con las que por suerte tenemos buena relación, pero he tenido épocas en casos que no me llevaba bien con la escuela integradora, y era difícil ponernos de acuerdo, ¿sí? Porque también somos personas y tenemos distintas personalidades. Yo me he enojado mucho, a lo mejor a veces, con alguna escuela que me quería llevar el nene para la escuela especial, y yo decía que no. Entonces ahí es donde uno como directivo se planta. Se me fue, ¿qué te estaba diciendo? Perdóname. No, yo te planteaba la dificultad de... La dificultad. Bueno, tenés que luchar, tenés que contemporizar con la escuela especial, tenés que trabajar con los equipos que de fuera de la escuela, psicólogos, psicopedagoga, terapista ocupacional, que trabajan con ese nene, con los que también tenés que trabajar, porque si ellos trabajan para un lado y nosotros para el otro. Por eso es tan importante el trabajo de Claudia Fernández Puente, nuestra psicóloga, porque ella, les cuento su trayectoria. Ella fue maestra, directora, inspectora, fue inspectora de mi escuela, por eso está acá, porque le gustaba cómo trabajábamos nosotros, fue inspectora de mi escuela, y ahora es psicóloga. Entonces, ella te habla desde el lugar del que ha transitado el aula, del que ha transitado la escuela. Es muy diferente la visión que puede tener un psicólogo o un psicopedagogo que ha estado dentro de una escuela que el que te opina desde un salón, desde una oficina, desde un, no sé cómo se llaman, desde un consultorio, no me salía la palabra. Y es muy diferente, Claudia tiene toda esa mirada del aula, entonces la orientación que les da a los maestros es desde el aula, desde la visión del aula, y es fundamental, ¿sí? Por eso, y también lo que les digo, los papás de los nenes incluidos son papás que necesitan mucho apoyo, mucho, porque tienen el hijo que no esperaban,
y eso hay que ponerse en el lugar, ¿sí? Yo tengo mamás de una alumnita Down, que todavía llora cada vez que tenemos reunión, y la nena es un sol y es un encanto, y el chico Down es un chico que te devuelve todo lo que le das porque son cariñosos, mimosos, es una cosa divina la criatura, pero la mamá todavía no lo pudo aceptar, y hay que acompañarla, porque hay que entenderla también, que no es lo que ella esperaba, y tiene toda esa cuestión de culpa, pues, se está cortando algo que hice, para decirlo que no, se corta. Un poquito, sí, un poquito se te cortó lo último. Por ahí no están todos los micrófonos silenciados. ¿Sí, Claudia? Sí, yo quería hacer una sugerencia de una bibliografía que usamos mucho, yo la uso muchísimo, muchísimo, y es de Mar del Plata. Es un programa se llama PAS, PAS, Programa de Autorregulación Socioemocional, y que lo hizo un grupo de investigación de la Facultad de Psicología de acá, de Mar del Plata, que está dirigida por la doctora Lorena Canet Jurit. Y el programa tiene un cuadernillo para el alumno y un cuadernillo para el operador, docente, psicopedagogo, psicólogo. Y está muy lindo porque tiene propuestas para trabajar con las emociones, con la resolución de problemas, propuestas para trabajar con el control del impulso, en fin, es una serie tiene las actividades, también proponen y te da el enlace de unos videos, de unos videitos que son unos dibujitos animados que se ven con los nenes y luego se hacen una serie de actividades. Te permite implementar un programa más o menos integral para darle a los niños más recursos para regular sus propias emociones. Y el maestro, al trabajar esto en el aula, tiene también recursos en común con los niños. O sea, bueno, me parece que el volcán está a punto de estallar, porque trabajaron el tema de la analogía del volcán para el enojo, qué sé yo. Entonces al maestro le ayuda en la gestión de la emoción en el aula. Es un lindo recurso y es económico. Y está libre, en internet está libre. Así que lo quería recomendar. Claudia. ¿Ven qué importante es el aporte de Claudia? Es fundamental, porque tiene una visión que yo no tengo. Entonces, el trabajar así en equipo es muy enriquecedor. Claudia es una maravilla. Bueno, Claudia, en el chat hay una ex alumna tuya. Dice Daniela Arancibia, dice, fue mi maestra en tercer grado en la escuela 48 de Laguna de los Padres. Ah, una excelente persona y docente. Es que nos hacen emocionar, Claudia, más linda. Se abusan porque somos personas mayores. Bueno, hay en espera a dos personas para que quieren decir algo. La profesora Luz Castro, que no la veo, pero debe andar por ahí, que había levantado su mano. No, sí, estoy. Lo que pasa es que se empezó a cortar todo y empecé a recortar el micrófono y cámara. No, lo que en el momento en que las chicas planteaban, ¿no? ¿Cómo es esto de a dónde concurro para capacitarme? ¿Qué libro me das y demás? Y me acoplaba a lo que decía Mónica, por otra parte, de que es una cuestión también de autoformación, que la tenemos en todas las profesiones. O sea, salimos con un título de base, pero no salimos con un título de base que nos prepara para todo, porque todo es una realidad amplia que cambia, que es imprevista. Los programas de formación a veces van 3 pasos atrás de lo que está sucediendo. Y por otra parte, Mónica había dicho, bueno, averiguo, busco en internet. Ustedes durante su formación tienen en su recorrido diversas instancias en las cuales se trata de orientarlos a esta cuestión de la búsqueda y de la elaboración básicamente de criterios críticos, ¿sí? Porque internet, como todos sabemos, hay de todo y ustedes ya lo habrán vivido a lo largo de su experiencia como estudiantes, como docentes en formación, que podemos encontrar información que tiene
escasa calidad y todo lo demás. Lo que yo sí les recomiendo es aprovechen toda esta orientación que se va a ir dando durante las cursadas con respecto a cómo evaluar la calidad de la información, dónde recurrir si quiero información de calidad, y aprovechen que en cuarto año tienen el taller de investigación que está dictado precisamente por docentes que las van a orientar en esto de buscar información de calidad para conocer más sobre un determinado tema. Nada, eso. Las dejo porque hace ruido todo. Buenísimo, muchas gracias, Luz. Bueno, no, la persona que estaba en espera era Claudia, que no había visto que habías levantado la mano. No sé si alguien más quiere preguntar algo, hacer algún comentario. Ahí se están mandando besos por el chat, la ex alumna y la maestra. No sé, Mónica, Verónica, Claudia, si quieren agregar algo más. Son las 10:20, ¿sí? Así que quizás ya estemos como para ir cerrando este encuentro que realmente fue muy enriquecedor, que bueno, les agradecemos en nombre del instituto que hayan podido participar, colaborar. Es un gran aporte para nosotros, como instituto, poder escuchar las voces de la experiencia real, ¿no? Que articule un poco lo que vamos estudiando en la formación, en el proceso formativo, con las voces que desde la escuela, digamos, nos brindan un posicionamiento concreto frente a las problemáticas con las cuales nos enfrentaremos o nos enfrentamos. Rescato muchas cuestiones del encuentro, los distintos espacios de la inclusión, digamos, dentro de la escuela me pareció novedoso, ¿no? Cómo plantearon que en los distintos espacios, no solamente en el aula, en el recreo, en los pasillos, cómo la inclusión se aborda. El límite de la inclusión, también se habló del límite de la inclusión. La verdad es que también me pareció muy novedoso, ¿no? Pensar en que el sufrimiento de un niño puede funcionar como límite a eso que el adulto quiere abordar. También es interesante esto que dijo Mónica al principio, el pequeño logro, ¿no? La búsqueda del pequeño logro. La cuestión de la diversidad, el todos somos diversos. Este aporte de Jessica también, ¿no? Ella como mamá, haciendo, digamos, una lectura de cómo los niños hablan de los otros niños incluidos, ¿no? Que, digamos, es Joaquín, hay que cuidarlo, digamos, no por una etiqueta o por, digamos, el nombre de una patología, sino por su nombre propio, y por la característica particular de que quizás haya que darle un cuidado especial. Bueno, nada, agradecerles en nombre del instituto, y no sé si ustedes quieren cerrar con algo más, les doy la palabra. Bueno, yo por lo pronto, no ahora que estamos con tanto protocolo que ni los papás pueden entrar a la escuela, Jessica lo sabrá, lamentablemente esto que nos toca pasar tan difícil, pero si no, yo las invito cuando ustedes quieran acercarse a la escuela para ver algo, para algún asesoramiento, para lo que ustedes necesiten. Esta es una escuela de puertas abiertas, a mí me gusta mostrar el trabajo de mis docentes y de mi equipo, me encanta porque es una manera de difundir que lo de la inclusión es posible y que es gratificante, o sea que cuando ustedes quieran, chicas o chicos, no sé si hay algún varón en el grupo, yo como tengo tantos docentes varones, Jessica lo sabe, tengo varios docentes varones, es más, tengo un varón en primer grado, que es una maravilla, siempre pregunto si hay varones, porque si no me refiero siempre a las chicas. Están las puertas de la escuela abiertas para lo que ustedes necesiten, para si quieren ver algo, si quieren preguntar algo, si quieren conocer la escuela, pero no ahora porque lamentablemente
ahora es una escuela de puertas abiertas para que se ventile, pero no los podemos dejar entrar. Así que bueno, fue un placer compartir con ustedes, espero haberles podido transmitir mi experiencia y que a ustedes les sea útil para la carrera que inician o que ya están transitando, que es lo más lindo que podían haber elegido, porque los chicos les van a devolver todo lo que ustedes les brinden. Los chicos son una esponja que recibe, pero que después devuelve. Así que gracias por habernos invitado, a la gente del instituto, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de mostrar nuestro trabajo, para que también otras escuelas puedan tomarlo, y que ustedes el día que estén frente a un aula sepan cómo manejarse, ¿sí? Gracias Virginia, gracias a la otra señora con la que me contacté, que ahora no figura el nombre. Que soy gracias. Pablo. Pablo, por eso miraba y no figuro Pablo, como Pablo. Sí, me llamo Luz, mucho gusto, pero no, bueno, nada, les agradezco muchísimo. El nombre de mis nietas que me usan la computadora y después yo no lo sé cambiar el nombre. Y quedo con el nombre de alguna de mis nietas, una vergüenza, pero bueno. Gracias por el espacio que nos han brindado. No sé, Vero, si vos querés despedirte, Claudia. Sí, quería saludarlas, sumarme a lo que decía Mónica, que la docencia es una carrera maravillosa, que vamos aprendiendo día a día, y que realmente la devolución que nos hacen todos los chicos es, la verdad, que genial. Así que les deseo que lo disfruten mucho desde la formación hasta cuando puedan estar frente a un aula como docentes, alentarlas a seguir capacitándose día a día, y se los vuelvo a decir, disfrútenla porque es una carrera preciosa, chicas. Un beso grande para todas y gracias por habernos invitado. Bueno, muy bien. Si quieren podemos aplaudir, podemos desmutearnos y darles no van a ser recoloradas. ¿No? Me saco los auriculares. No era la idea. Gracias a ustedes, gracias por escucharnos y gracias por la atención que nos dieron. Y por las preguntas que fueron muy interesantes. Un beso grande. Genial. Recuerden a las estudiantes que esto está siendo grabado y que cuando termine de procesarse se lo paso a Fede, y si lo quieren va al canal de YouTube. Lo mismo a Mónica y demás, si quiere descubrir qué tan influencers son, bueno, después le pasamos el link. Gracias, chicas. Bueno, besos a todos. Gracias, Vicky. Adiós. Gracias, chao.